Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de matemática, la zona mate de genios, en donde poco a poco estamos resolviendo los principales temas del curso de matemática básica. Bueno, en esta segunda sesión de clase vamos a continuar con lo que es la lógica matemática, porque aún no hemos terminado, digamos, con esta parte importante. En este video estaremos viendo lo que es básicamente un enunciado abierto y aprenderemos cómo generar una proposición a partir de un enunciado abierto. Bueno, bienvenidos y empecemos. Miren, en el video anterior nosotros habíamos definido lo que era una proposición y habíamos visto algunos ejemplos de proposiciones. Incluso habíamos visto una técnica infalible, digamos, ¿no? Infalible para poder reconocer cuando una oración representa una proposición. Sin embargo, sin embargo, no, digamos, en el momento de estar rindiendo algún examen o qué sé yo, ¿no? O en el momento de estar rindiendo alguna prueba o algo, nosotros, digamos, no contamos con todo el tiempo necesario para ponernos a analizar, ¿no? De forma detallada cuando una oración representa o no a una proposición. Entonces, pensando en eso, es que he resumido, digamos, lo que hemos visto en la sesión anterior de clase, he resumido todo eso en el siguiente cuadro. Miren, entonces acá tenemos principalmente he separado las expresiones que representan a las proposiciones. ¿Qué cosa es una proposición? Bueno, que básicamente esto que está acá es la definición, ustedes podrán comprobarlo visitando el video anterior. Y acá tenemos los tipos de oraciones que no representan a una proposición. Entonces, dentro de estas oraciones, miren, tenemos aquellas oraciones que indican orden, mandato o prohibición. Estas oraciones son llamadas oraciones exhortativas o imperativas. Las oraciones interrogativas tampoco son proposiciones. Oraciones que expresan sorpresa o admiración, básicamente que son las oraciones admirativas o también llamadas exclamativas, tampoco representan una proposición. También tenemos las oraciones que expresan deseos, son llamadas oraciones desiderativas, tampoco representan una proposición. Las oraciones que expresan ambigüedades o dudas tampoco representan proposiciones, son las oraciones dubitativas. Los juicios personales o apreciaciones personales tampoco representan una proposición. Y las oraciones absurdas, ¿no? Las oraciones absurdas u oraciones sin sentido, que ya nosotros hemos visto también en el video anterior, ejemplo de oraciones absurdas o también llamadas oraciones sin sentido, hemos visto, ¿no? Algunos ejemplos repito, para todos aquellos que esto, digamos, de alguna u otra forma les parece novedoso, si gustan pueden revisar mi video anterior, ahí lo explico un poco más detallado, ¿no? Y bueno, ya nosotros sabemos que las proposiciones son aquellas oraciones aseverativas que pueden ser clasificadas como verdaderas o falsas. Continuemos. Miren, notemos que hasta el momento ya nosotros venimos hablando de las oraciones interrogativas, oraciones exclamativas, entre otros más, ¿no? Entonces, podemos hacernos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Será que toda oración o toda proposición, perdón, es una oración? Pues bien, naturalmente la respuesta es sí, ¿no? Porque recordemos que la definición nos dice que es una proposición es una oración que afirma o niega algo. Prácticamente esto, básicamente, no razón por la cual es que nosotros podemos clasificar a una proposición, a una oración, perdón, a una, bueno, sí, ¿no? Básicamente la razón por la cual nosotros podemos clasificar a una oración como verdadera o falsa, ¿no? El hecho de que esté afirmando o negando algo. Sin embargo, digamos, no es suficiente que una oración esté negando o esté afirmando algo para que ésta sea una proposición, ¿no? Ya en el video anterior hemos visto algunos ejemplos, en este mismo video también vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, ¿será que toda oración es una proposición? Bueno, definitivamente la respuesta es no. ¿Por qué? Miren, veamos el siguiente ejemplo. La expresión debemos honrar a nuestros héroes. Nosotros sabemos que esa expresión representa una oración. Sin embargo, no es una proposición. ¿Por qué? Porque simplemente es una apreciación personal. Y como ya nosotros hemos visto en el cuadro con el cual iniciamos esta segunda sesión de clase, las apreciaciones personales no representan a una proposición. Ahora, si ustedes digamos, se hicieran la pregunta, ¿no?
¿Por qué este tipo de oraciones no representan una proposición? La respuesta es muy sencilla. Simple y llanamente, no es posible clasificar ese tipo de oraciones como verdaderas y falsas, o como verdaderas o falsas. Y digamos, la definición de la proposición nos pide que la oración sea clasificable como verdadera o falsa. Repito, si tienen alguna duda al respecto, pueden visitar mi video anterior, ahí está un poco más detallado todo lo que les estoy mencionando en este momento, ¿no? Ahora, ¿será que toda proposición es una oración aseverativa? Miren, en efecto lo es, porque la definición a nosotros nos dice que una proposición es una oración que afirma o niega algo, y a esas oraciones que afirman o niegan algo son conocidas como oraciones aseverativas, además de que pueden ser clasificadas como verdaderas o falsas respecto a una realidad, pero nunca ambas a la vez. Esto básicamente es la definición de proposición, ¿no? Ahora, ¿será que toda oración aseverativa es una proposición? Miren, nuevamente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen oraciones aseverativas que no son proposiciones. Veamos un ejemplo. La expresión el número 5 posó alegremente para la foto. Sabemos que esta es una oración aseverativa, ¿no? Porque esta oración está afirmando de que el número 5 posó alegremente para la foto. Sin embargo, esta oración no representa una proposición. ¿Por qué? Porque es una oración absurda, ya que nosotros sabemos que el número 5 es un ente matemático abstracto y como tal no podemos, digamos, no podemos asignarle la cualidad de que pose alegremente, ¿no? Entonces, en ese sentido es una oración absurda. Ahora miren, a raíz de este análisis es de que aparece un cuadro que de repente algunos de ustedes lo habrán visto, ¿no? En alguna literatura, en algún libro, alguna revista o en algún comentario. De repente el profesor lo explicó en clase, pero no explicó el por qué. Entonces, básicamente, los ejemplos, las respuestas a las preguntas que nosotros acabamos de dar son lo que es básicamente la sustentación del porqué del siguiente esquema que vamos a ver. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, miren, quisiera esto aquí resaltar lo siguiente, ¿no? Notemos que a nosotros lo que nos hemos preguntado es si será cierto que toda oración aseverativa es una proposición. Y nosotros hemos demostrado que no es así porque hemos dado un ejemplo. Pues bien, miren, cuando nosotros en matemática damos un ejemplo para demostrar que una afirmación es falsa, a ese ejemplo se le llama contraejemplo. Entonces, nosotros esta expresión que está aquí básicamente es un contraejemplo para demostrar que la afirmación o para dar respuesta a la pregunta que acabamos de hacernos, ¿no? Entonces, miren, este es el cuadro del que yo les estaba hablando. Bueno, no se preocupen porque al igual que yo hice en la sesión de clase anterior, voy a dejar en la descripción del video voy a estar dejando una dirección en la cual ustedes podrán descargar lo que están viendo a través de su pantalla en un formato de PDF. No puedo dejar la diapositiva porque es un trabajo muy, digamos, demora más, ¿no? Subir una diapositiva que estar subiendo un PDF. Entonces bueno, miren, veamos. En este esquema nosotros estamos resumiendo básicamente todo lo que acabamos de preguntarnos, o sea, si toda proposición, digamos, es una oración aseverativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veamos. Miren, dentro del conjunto de las oraciones, nosotros sabemos que están básicamente las oraciones interrogativas, tenemos las oraciones dubitativas, las oraciones exclamativas, las oraciones sin sentido, las oraciones desiderativas, las apreciaciones personales y tenemos las oraciones aseverativas. Dentro del conjunto de las oraciones aseverativas están las proposiciones. Ya nosotros sabemos, por lo que acabamos de ver, que no toda proposición, o perdón, ya por lo que nosotros acabamos de ver, sabemos que no toda oración aseverativa es una proposición. Por eso es que está este espacio en blanco, digamos, ¿no? Porque aquí hay oraciones aseverativas, como por ejemplo la que acabamos de ver, de que el número 5 posó alegremente para la foto. Son oraciones aseverativas que no son proposiciones. Muy bien. Entonces continuemos. A manera de recordatorio, veamos lo siguiente, miren. Las oraciones interrogativas son aquellas que generalmente se escriben entre signos de interrogación.
simple y llanamente así, ¿no? Digo generalmente porque ustedes ya saben que existen oraciones interrogativas indirectas, ¿no? Las cuales son, digamos, oraciones que reflejan una pregunta, pero que no está escrita entre signos de interrogación. Por eso es lo de generalmente, ¿no? Las oraciones exclamativas son aquellas que generalmente se expresan entre signos de admiración. Las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que reflejan duda, ¿no? Que reflejan una duda, reflejan una probabilidad, una suposición. Estas oraciones generalmente utilizan las expresiones como acaso, quizás, tal vez, probablemente, etcétera, ¿no? Entre otras expresiones similares. Ahora, las oraciones desiderativas son aquellas oraciones que expresan deseo, solicitud o súplica. Y las oraciones exhortativas son aquellas oraciones que expresan sugerencias, consejos, advertencias, sermones, etcétera, ¿no? Ahora, hablemos de la representación de una proposición. Miren, usualmente las proposiciones se representan por medio de las letras minúsculas P, Q, R, S, T, etcétera, ¿no? Sin embargo, en otras ocasiones es necesario representarlas como P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera, ¿no? Vamos a una observación, miren. En matemática, usualmente, en matemática, la forma en que se representa un objeto es lo que nosotros llamamos notación. Por ejemplo, ¿no? En lugar de decir las proposiciones se representan por las letras minúsculas P, Q, R, S, T, nosotros pudimos haber dicho las proposiciones se denotan por medio de las letras minúsculas P, Q, R, S, T. O también pudimos haber dicho que podemos denotarlas por P sub 1, P sub 2, P sub 3, etc. Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros hablamos o mencionemos la palabra notación o la palabra denotación, estaremos diciendo que es la forma en que se representa el concepto que se esté estudiando. Veamos algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, Caracas es la capital de Venezuela. Eso lo representamos simplemente por la letra P. Esta proposición la representamos por la letra P. Francisco Bolognesi se tiró del morro de Arica. A esta proposición la representamos por la letra Q. El cuadrilátero es un polígono de 4 lados. A esta proposición la representamos por la letra R. Batman es un personaje de tiras cómicas. A esta proposición lo representamos por la letra S. De estos ejemplos que están acá, ustedes pueden demostrar que cada uno de ellos representan realmente una proposición. Eso pueden hacerlo utilizando, digamos, utilizando la forma o el algoritmo, por así decirlo, que nosotros habíamos utilizado en el video anterior. Ahora, disculpen que estoy un poco mal. Ahora miren, ¿cuál es la ventaja, digamos, que tiene de representar a las proposiciones por medio de este tipo de letras, ¿no? Y simplemente la ventaja está en que es más fácil, ¿no? Es más sencillo referirse a la proposición P, a la proposición Q, a la proposición R o a la proposición S, que estarse refiriendo a la proposición Caracas es la capital de Venezuela, o a la proposición el cuadrilátero es un polígono de 4 lados, ¿no? O sea, digamos, la ventaja de representar una proposición por una letra minúscula básicamente es esa, ¿no? Ahora definamos lo que es el valor de verdad de una proposición, o también en algunas literaturas, algunos autores lo llaman valor lógico de una proposición. Miren, supongamos que P es una proposición lógica. Llamamos valor de verdad de P, a lo cual denotamos de esta forma, V de P. Note que este V de P representa o se lee el valor de verdad de P. Por eso es que yo estoy diciendo en esta parte, miren, llamamos valor de verdad de P y estoy escribiendo entre comillas cómo es que nosotros vamos a denotar a todo esto, ¿no? Al valor de verdad de P, o también llamado valor lógico, ¿no? Bueno, entonces el valor de verdad de una proposición es el posible valor, digamos, el posible valor de veracidad o de falsedad que puede tomar P. Ya nosotros sabemos que el valor de, digamos, la veracidad de una proposición se representa por la letra V y la falsedad de dicha proposición se representa por la letra F. Veamos algunos ejemplos, miren. Por ejemplo,
Ya les había explicado esto, les había mencionado anteriormente que la expresión Caracas es la capital de Venezuela representa a una proposición. Entonces, si esta expresión representa una proposición, nosotros podemos denotar a todo esto por la letra minúscula P. Eso es lo que habíamos visto en la parte anterior. Y si esto también representa una proposición, entonces se le puede asignar un valor de verdad. Eso es lo que nos garantiza la misma definición. En este caso, el valor de verdad de P es verdadero, ¿no? Es V. Ahora, Francisco Bolognesi, perdón, se tiró del morro de Arica. Nosotros sabemos que eso es falso, ¿no? El cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Sabemos que eso es verdad, es verdadero. Ahora, Batman es un personaje de tiras cómicas. También nosotros sabemos que es verdadero. Repito, en el video anterior nosotros ya habíamos analizado por qué esta expresión representa realmente una proposición. Claro, les digo esto porque de repente miren algunos docentes o en algunas partes quizás les dijeron, ¿no? Si ustedes ven que en una oración de repente aparece un personaje ficticio, automáticamente esa oración no representa una proposición, digamos, ¿no? Pero eso no es tan cierto, ¿no? Porque miren, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la proposición S y vemos que en esta proposición aparece un personaje ficticio. Sin embargo, esta oración sí representa una proposición. Entonces, muchas veces depende del contexto, ¿no? Por esa razón es que es necesario aplicar las 3 condiciones básicas que debe cumplir una proposición para poder nosotros determinar si una oración representa verdaderamente o no una proposición. Veamos una nota, miren. Supongamos que P es una proposición lógica. Bueno, nosotros ya hemos dicho que la veracidad de P se representa por medio de V y la falsedad de P se representa por medio de F. Sin embargo, hay algunos autores que la veracidad de una proposición la representan por el número 1 y la falsedad de una proposición la representan por el número 0. Esto quiere decir de que la letra V la denotan, la representan por el número 1. No es que la letra V sea igual al número 1. Esta notación que ustedes están viendo aquí, este igual con estos 2 puntos, en matemática representa notación. Por ejemplo, si ustedes quitan estos 2 puntos, lo que está diciendo esta expresión es de que V es igual a 1. Con estos 2 puntos, ahora se lee de la siguiente manera. La letra V se denota como el número 1. Entonces miren, recordemos, el valor de verdad o la veracidad de una proposición se puede representar de 2 formas, con la letra V o con el número 1. La falsedad de una proposición también se puede representar de 2 formas, con la letra F o con el número 0. Entonces, en este sentido, digamos, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Digamos, si nuestra proposición P es verdadera, nosotros podemos decir que el valor de verdad de P o el valor lógico de P es igual a V, o podemos decir que el valor lógico de P es igual a 1. De la misma manera, el valor de verdad de P puede ser igual a F, o el valor de verdad de P puede ser igual a 0. Bueno, entonces, continuemos, ¿no? Miren, la definición de proposición asegura que si el valor de verdad de una proposición arbitraria P, porque digamos por medio de esta letra minúscula nosotros estamos representando a una proposición lógica. Entonces, la definición nos asegura que si el valor de verdad de una proposición lógica, digamos, es verdadero, no existe la posibilidad de que el valor de verdad de dicha proposición sea F, ¿no? Porque nosotros sabemos que si una oración llegara a tomar digamos, si una proposición llegara a ser verdadera y falsa a la misma vez, definitivamente no es una proposición. Ya eso nosotros lo hemos visto también, hemos analizado el concepto de, digamos, la definición de proposición en el video anterior. Entonces, básicamente eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Si el valor de verdad de P es V, no puede ser entonces el valor de verdad de P F. Y viceversa, ¿no? Si el valor de verdad de P es F, no existe la posibilidad que el valor de verdad de P sea V.
Entonces, miren, esto nos da la idea de que la siguiente función existe y está bien definida. Por eso es que en algunos, digamos, en algunos libros ustedes que van a encontrar que el valor de verdad lo definen como una función v que va desde el conjunto de todas las proposiciones hacia el conjunto de los valores de verdad de una proposición. ¿Y por qué está bien definida? Miren, porque digamos, si P toma el valor de V, esta flechita que está acá ya no va a estar presente, ya no va a existir. Porque si esta flechita, digamos, existiera, lo que nosotros estamos diciendo es que P es un elemento de acá, de tal manera que V está llevando este P en dos valores, en V y F, y eso no sucede, digamos, ¿no? Eso no sucede porque eso nos lo garantiza la definición. Una proposición no puede tener dos valores de verdad simultáneamente. Entonces, ya más adelante, digamos, cuando nosotros veamos el tema de funciones, de relaciones y funciones, vamos a ver por qué es que esta expresión que está acá, o todo lo que nosotros estamos manifestando aquí, nos está garantizando de que esta función existe y está bien definida, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué significa que esté bien definida? También eso es algo que más adelante vamos a tratar, ¿no? De la misma forma, miren, como la definición nos asegura que si una proposición P tiene, digamos, un valor de verdad V, no existe la posibilidad de que la misma proposición P tenga un valor de veracidad F. Entonces, dada esta situación, dada esta exclusión, digamos, ¿no? Porque si una proposición es verdadera, ya no es falsa. Entonces ahí ya está viendo, digamos, una exclusión entre ambos posibles valores de verdad, pues, ¿no? Entonces, miren, continuemos. Digamos, esta situación, es que nosotros podemos representar a la proposición P y a sus posibles valores de verdad en un cuadro. De la siguiente manera, miren. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un cuadro, ¿no? En este cuadro hemos colocado la proposición lógica P, un posible valor de verdad y el otro posible valor de verdad. Ahora bien, miren, en este cuadro notemos que lo que aparece es la proposición y sus dos posibles valores de verdad. Entonces, naturalmente, dada esta situación, es que a este cuadro recibe el nombre de tabla de verdad de la proposición P. Recordemos, miren, como una proposición lógica no puede tomar simultáneamente el valor de V y el valor de F, entonces hay una exclusión entre los posibles valores de verdad que puede tomar una proposición. Ahora, dada esta situación, es que nosotros podemos representar a la proposición y sus posibles valores de verdad de esta forma. Repito, esto que está aquí no es más que una representación, solamente es eso, miren, es solo una representación entre la proposición P, el valor de verdad V y el valor de verdad F. Y bueno, ¿no? Simplemente como en ese cuadro aparece la proposición y sus posibles valores de verdad, es que recibe el nombre de tabla de verdad. Ahora, enunciado no proposicional. Miren, eso es algo bonito, es algo bonito, ¿no? Que tiene la matemática. De que nosotros, digamos, en matemática, las definiciones de cada cosa que vemos es completamente intuitiva, ¿no? No es, digamos, necesario tener una imaginación muy grande como para poder deducir, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, miren, enunciado no proposicional. ¿Qué cosa es un enunciado no proposicional? Bueno, eso es sencillo, ¿no? Ya usted que está leyendo esto a través de su pantalla ya sabrá qué es, ¿no? Nosotros llamamos enunciado no proposicional a todo enunciado que no representa una proposición. En pocas palabras, cualquier enunciado que no es una proposición es llamado enunciado no proposicional. Veamos unos ejemplos, miren. En el cuadro anterior nosotros habíamos dicho que las oraciones interrogativas, dubitativas, exclamativas y los juicios de valor son, por ejemplo, tipo de oraciones que no representan una proposición. Por lo tanto, son enunciados no proposicionales. Bueno, aparte de estos cuatro, digamos, que yo estoy considerando como ejemplo, existen otros más, ¿no? Si usted quiere saber qué otros más, cuáles otros más,
Puede retroceder el video o simplemente cuando usted descargue el PDF, que los voy a estar dejando en la descripción del mismo, podrá comprobar, ¿no?, que otros tipos de oraciones no son o no representan una proposición. En otras palabras, son enunciados no proposicionales. Ahora miren, ¿qué es un término variable en un enunciado? Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos una ecuación, en la ecuación aparece una variable, ¿no?, que es justamente lo que nosotros tratamos de hallar. Entonces, en los enunciados también sucede lo mismo, miren. En los enunciados también aparece un término que representa una variable. Por eso es que este término es llamado término variable. Miren, un término variable es cualquier letra que está dentro de un enunciado a la que es posible asignarle más de un valor. ¿Esto qué quiere decir? Miren, veamos algunos ejemplos para poder un poco aclarar, digamos, esta idea, ¿no? Miren, determinen cuál es el término variable en el siguiente enunciado, indicando el porqué de su respuesta. X es un planeta del sistema solar. Veamos la solución, miren. Notemos que en el enunciado no se menciona nada acerca de X. Y en efecto, miren, solamente nos dicen que X es un planeta del sistema solar. Sin embargo, no se especifica nada acerca de X, ¿no? Es por esta razón de que nosotros podemos sustituir esta letra X por un nombre cualquiera. Nosotros podemos sustituir esa letra X por un nombre cualquiera. Por lo tanto, en el enunciado, X es un planeta del sistema solar, el término variable es X, puesto que al no conocerse nada respecto a ella, es posible asignarle un nombre cualquiera. Veamos otro ejemplo. Indique cuál es el término variable en el siguiente enunciado, indicando el porqué de su respuesta. Bueno, fulano es un congresista peruano. Naturalmente, ¿no?, en esta expresión nosotros podemos notar que, al igual que en el ejemplo anterior, no se menciona nada acerca de fulano, salvo el hecho de que es un congresista peruano. Sin embargo, ¿quién es fulano, no? ¿O qué representa fulano? Entonces, dado que no se conoce nada, digamos, no hay alguna restricción ni nada para fulano, es que este representa un término variable dentro del enunciado, porque simple y llanamente no se conoce nada de él y es posible asignarle un nombre cualquiera. Por ejemplo, ¿no?, yo podría decir de repente, qué sé yo, el padre Cipriano, digamos, ¿no? El padre Cipriano es un congresista peruano. O en lugar de fulano yo podría reemplazar qué sé yo, ¿no? Digamos, Alejandro Toledo es un congresista peruano. O Alan García es un congresista peruano. Entonces, miren, la posibilidad de que nosotros podamos hacer esos reemplazos es porque no se conoce nada acerca de fulano. Sin embargo, si este fulano fuera conocido, o sea, tuviéramos alguna restricción respecto a él, naturalmente no podríamos hacer eso, ¿no? Veamos otro ejemplo, miren. Señale cuál es el término variable en el siguiente enunciado, indicando el porqué de su respuesta. 3x más 5 igual a 9. Miren, en este tipo de expresiones también nosotros ya la hemos de alguna forma estudiado en el video anterior, y hemos llegado a deducir por qué razón es que este tipo de expresión no representa una proposición. Y básicamente es esa razón por la cual esto que aparece aquí es un término variable, ¿no? Miren, veamos. Como nosotros podemos apreciar en este enunciado, tampoco se menciona nada al respecto. Tampoco se menciona nada al respecto de X, es decir, ¿no? Claro, tampoco se menciona nada al respecto de X. Es decir, no se sabe si esa X representa un número real, representa un número complejo, representa un número natural, o cuál es la naturaleza de X, ¿no? Nosotros no conocemos nada acerca de X. Básicamente, esa es la razón por la cual esta X representa un término variable, porque al no conocerse nada respecto a ella, nosotros podemos reemplazarla por cualquier valor que querramos. Por ejemplo, ¿no?, nosotros podemos reemplazar, digamos, si reemplazamos X por un medio, ya sabemos que esto de aquí,
Bueno, simplemente si nosotros reemplazamos x por un medio, pues esto no va a ser cierto, ¿no? Esto no va a ser cierto. Pero el hecho, digamos, no está en que nosotros verifiquemos la veracidad o no de esta ecuación, sino el hecho es que nosotros reconozcamos que esta x es un término variable porque es posible sustituirla por cualquier valor, dado que no se tiene ninguna restricción respecto a ella, ¿no? Ahora vamos a definir lo que es un enunciado abierto o también llamado sentencia abierta. Miren, el concepto de término variable es muy importante, porque en base a ese concepto es que nosotros vamos a definir lo que es un enunciado abierto. Veamos. Miren, llamamos enunciado abierto a todo aquel enunciado que posee por lo menos un término variable y no puede ser clasificado como verdadero o falso. Hagamos una observación al respecto, miren. Para que una frase o simplemente una oración, ¿no? Para que una frase o una oración sea un enunciado abierto, hay que formularse las siguientes preguntas. Primero, debemos saber si el enunciado posee algún término variable. Y por último, debemos saber si es posible clasificar el enunciado como verdadero o falso. ¿Por qué? Miren. Porque la definición nos dice que un enunciado abierto es aquel que posee por lo menos un término variable y no puede ser clasificado como verdadero o falso. En otras palabras, un enunciado abierto tiene dos características. La primera característica es que debe poseer un término variable y la segunda característica es que el enunciado no debe ser clasificable como verdadero o falso. Por esa razón es que acá nosotros estamos diciendo que debemos formularnos estas dos preguntas. Y naturalmente las respuestas a esas dos preguntas para que el enunciado en estudio represente un enunciado abierto, pues deben ser de forma afirmativa y de forma negativa. Veamos algunos ejemplos, miren. Determine si la expresión representa un enunciado abierto indicando el porqué de su respuesta. Miren, básicamente yo estoy formulando, digamos, las preguntas de esta manera porque quiero que ustedes vean cuál es la forma, digamos, correcta bajo la cual nosotros debemos proceder para poder determinar si si una determinada oración representa una proposición, por ejemplo, como lo hicimos en el video anterior, o si una determinada oración representa un enunciado abierto, o si una determinada oración representa, por ejemplo, de repente una oración sin sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre mis preguntas, digamos, trato de darles esa forma, ¿no? En la que nosotros podamos determinar de forma detallada por qué, el porqué de nuestra respuesta, porque en realidad, miren, en matemática eso es lo importante, ¿no? No solamente se trata de decir, bueno, si es, no es, o de repente, como dicen por ahí, al ojo de buen cubero nosotros podemos determinar, ¿no? Pero no, siempre digamos el gusto, por así decirlo, ¿no? El gusto en lo que es. Realmente matemática está justamente en eso, ¿no? En poder contestar el porqué de las cosas. Bueno, continuemos, miren. Como les había dicho, nosotros tenemos que analizar dos cosas. Primero, debemos ver si el enunciado posee algún término variable. Y segundo, debemos ver si es que el enunciado es o no clasificable como una oración verdadera o falsa. Entonces veamos. El enunciado anterior, ¿posee algún término variable? En efecto lo tiene, porque como nosotros podemos apreciar, en el enunciado no se menciona nada acerca de x. Por lo tanto, es posible asignarle un nombre cualquiera. Esto quiere decir que x es el término variable del enunciado, x es el presidente del Perú. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? Pues definitivamente no, ¿verdad? Porque ya nosotros justamente habíamos analizado en el video anterior, digamos, que al no conocer o al no tener alguna restricción respecto a alguna de las partes de una oración, es completamente imposible tratar de clasificarla como verdadera o falsa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la expresión X es el presidente del Perú si es un enunciado abierto. Ojo, no es una proposición, claro que no lo es, porque al no ser clasificable como verdadero o falso, definitivamente no es una oración. Sin embargo, tiene las cualidades necesarias o suficientes para que, digamos, para nosotros poder decir
que en este caso X es el presidente del Perú, representa verdaderamente un enunciado abierto. Veamos otro ejemplo. Manifiesten si la siguiente expresión representa un enunciado abierto indicando el porqué de su respuesta. Bueno, la expresión en este caso a analizar es x más 5 igual a 8. Miren, notemos que ya les había comentado que tenemos que hacernos dos preguntas. Primero debemos ver, para que un enunciado o una oración, sea considerada como un enunciado abierto, debemos formularnos dos preguntas, porque debemos saber si el enunciado posee algún término variable y debemos saber si el enunciado es o no clasificable como verdadero o falso. Entonces, ¿será que el enunciado posee algún término variable? En efecto lo tiene, porque como nosotros podemos apreciar en la expresión x más 5 igual a 8, no se indica nada respecto a x, tal y como habíamos visto en uno de los ejemplos anteriores, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, no se sabe nada de que x sea, por ejemplo, un número real, no se sabe si x es un número natural, un número entero, un número complejo, o cuál es la naturaleza del x, digamos, ¿no? Entonces, como no sabemos nada acerca de x, es posible que nosotros podamos asignarle un valor cualquiera que nosotros querramos, justamente por no saber nada al respecto de ella. Esto quiere decir que x es un término independiente, o perdón, es un término variable del enunciado x más 5 igual a 8. Estaba pensando en lo que era esto, en lo que es el tema de polinomios, que también más adelante lo veremos, ¿no? Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? Definitivamente no, pues no, porque ya nosotros habíamos visto que al no conocer nada, digamos, respecto a x, si nosotros no conocemos nada respecto a x, es imposible que nosotros digamos si esta expresión es verdadera o es falsa. Consecuentemente, no es posible clasificarla como verdadera o falsa. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que la expresión x más 5 igual a 8 realmente representa un enunciado abierto, porque tiene las condiciones necesarias para poderlo ser. Entonces continuemos, miren. Hagamos una pequeña observación, ¿no? Notemos que la presencia de un término variable dentro de un enunciado básicamente hace que el valor de verdad del enunciado en análisis sea, digamos, ¿qué les digo? Sea dudoso para nosotros, ¿no? Porque si nosotros no conocemos, miren, digamos cuál es la naturaleza del término variable, justamente, va a ser imposible poder clasificar dicho enunciado como verdadero o como falso. ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia de un término variable dentro de un enunciado hace que el valor de verdad del mismo no sea conocido. Por lo tanto, la presencia de un término variable dentro de un enunciado hace que éste no sea clasificable como verdadero o como falso. Ahora miren, pensemos en lo siguiente. ¿Un enunciado abierto puede ser una proposición? O sea, ¿será que un enunciado abierto es una proposición? Ya ustedes lo habrán notado, pero definitivamente no. ¿Por qué? Miren, nosotros sabemos que, por definición, nosotros sabemos que un enunciado abierto es aquel que posee por lo menos un término variable en su estructura y no es clasificable como verdadero o falso, mientras que una proposición, según la definición, es cualquier oración aseverativa que afirma o niega algo y puede ser clasificada como verdadero o falso. Entonces, el enunciado abierto, miren, no es clasificable como verdadero o falso, mientras que una proposición sí es clasificable como verdadera o falsa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que un enunciado abierto no es una proposición. Por lo tanto, la tabla que nosotros habíamos visto al inicio, en la cual habíamos clasificado, digamos, expresiones que representaban proposiciones y qué cosa... Bueno, nosotros habíamos representado, en la tabla anterior nosotros habíamos colocado expresiones que indicaban enunciados no proposicionales y habíamos colocado qué cosa era una proposición. Entonces, esa tabla ahora se va a ver afectada, porque nosotros estamos determinando
que un enunciado abierto no representa una proposición. Entonces nuestra tabla anterior quedaría de la siguiente manera, miren. Ya nosotros habíamos visto que dentro de los enunciados no proposicionales tenemos las órdenes, los mandatos, las prohibiciones, las preguntas, oraciones que expresan sorpresa o admiraciones, los deseos, eh, oraciones que expresan dudas, que expresan ambigüedades, las apreciaciones personales, o sea, las opiniones, las oraciones absurdas o también llamadas oraciones sin sentido. Y ahora a todo esto de acá, digamos, se le agrega el hecho de los enunciados abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque los enunciados abiertos nosotros acabamos de determinar que no representan a una proposición. Mientras que ya nosotros sabemos que todas las oraciones aseverativas que pueden ser clasificadas como verdaderas o como falsas, verdaderamente representan a una proposición. Entonces, ya nosotros tenemos claro el hecho de que un enunciado abierto no es una proposición. Ahora miren, ¿será que es posible obtener una proposición a partir de un enunciado abierto? Bueno, en efecto esto sí es posible, pues como no sabemos, pues como nosotros no sabemos nada, digamos, acerca del término variable, ¿no? Del término variable que aparece dentro de un enunciado abierto, entonces es posible que nosotros a este término variable le podamos asignar ciertas condiciones para que nosotros obtengamos a partir de este enunciado abierto ahora una proposición lógica. Veamos algunos ejemplos para poder aclarar un poco esta idea. Miren, convierta el enunciado abierto X es la capital de Brasil en una proposición. Si usted gusta, puede de forma inmediata responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué será que el enunciado X es la capital de Brasil, representa un enunciado abierto? Pues bueno, simplemente veamos lo siguiente, de forma rápida, digamos, ¿no? Esta expresión posee un término variable, en efecto lo tiene. En este caso el término variable es X, porque no se sabe nada acerca de X, no se está poniendo alguna restricción al respecto. Como no se coloca una restricción al respecto para X, nosotros podemos asignarle un nombre cualquiera. Por ejemplo, podemos decir Júpiter es la capital de Brasil. Naturalmente ahora ya tenemos otra expresión, ¿no? Podemos decir Neptuno es la capital de Brasil, Brasilia es la capital de Brasil. Entonces, miren, nosotros podemos hacer eso básicamente porque no se tiene ninguna restricción respecto a X, ¿no? Si nosotros tuviéramos restricción alguna respecto a X, naturalmente, ya el enunciado no sería, digamos, no sería un enunciado abierto, ¿no? Porque ya no tendríamos un término variable, que es una de las condiciones para que una expresión sea un enunciado abierto. Ahora, básicamente, digamos, el hecho de que tenga un término variable automáticamente va a hacer que el enunciado no sea clasificable como verdadero o falso, ya que su valor de verdad no va a ser posible determinarlo, ¿no? No va a ser conocido. Entonces, repitamos. Esta expresión representa un enunciado abierto. Veamos, primero, ¿posee un término variable? Sí lo tiene. El término variable es X. Este enunciado o esta expresión es clasificable como verdadera o falsa. Definitivamente no. ¿Por qué? Porque posee un término variable. Quiere decir de que en efecto esta expresión representa un enunciado abierto. Ahora, es posible obtener digamos que es lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Es posible obtener una proposición a partir de este enunciado? Claro que sí, miren. Como la expresión X es la capital de Brasil posee un término variable que es X, entonces nosotros podemos sustituir, digamos, X por un nombre cualquiera. Entonces supongamos que en lugar de X tomamos la expresión Lima. Si nosotros hacemos esto, a la hora de realizar, digamos, el reemplazo respectivo, en lugar de tener X es la capital de Brasil, nosotros tendríamos Lima es la capital de Brasil. Ahora, ¿esta expresión será una proposición? Claro que lo es, miren, ya nosotros en el video anterior habíamos visto que para que sea una proposición debemos hacernos tres preguntas. Primero debemos verificar si el enunciado posee un sujeto y posee un predicado. Segundo, debemos ver si es que, bueno, como última condición habíamos visto que teníamos que determinar si es que el enunciado
era clasificable o no como verdadero o falso. Y bueno, ¿no? Aparte de eso teníamos que ver otra condición más, que es lo que vamos viendo para que podamos recordar bien. Primero, el enunciado posee sujeto y predicado. En efecto lo posee, porque el sujeto sabemos que en este caso Lima está haciendo el papel de sujeto y es la capital de Brasil, está haciendo el papel de predicado. Por lo tanto, estamos bien. Ahora, ¿el enunciado es una oración aseverativa? Por supuesto que lo es. ¿Por qué? Miren, porque el enunciado nos está asegurando que Lima es la capital de Brasil. Por último, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? Por supuesto, porque nosotros sabemos que Lima representa la capital de Perú y no la capital de Brasil. Por lo tanto, el enunciado Lima es la capital de Brasil sí representa una proposición, pues tiene las tres condiciones necesarias para hacerlo. Veamos otro ejemplo. Convierta el enunciado abierto x menos 1 igual 19 en una proposición falsa. Bueno, notemos que en la expresión x menos 1 igual 19 el término variable obviamente es x, pues no se ha establecido condición alguna sobre ella para poderlo clasificar como verdadero o falso. Ahora bien, como x es el término variable, entonces nosotros podemos asignarle un valor cualquiera a un valor cualquiera, simplemente x, ¿no? Porque no se tiene ninguna restricción, o sea, no se sabe si es que x es un número real, no se sabe si x es un número natural, es un número entero o es un número complejo o cuál es la naturaleza de x, ¿no? Por esta razón nosotros ya es que podemos asignarle un valor cualquiera a x. Sin embargo, miren, como lo que se quiere es obtener una proposición falsa, en lugar de x tomemos la expresión si x es igual a 1. Si bien es cierto, nosotros podemos asignarle cualquier valor a x. O sea, podemos, por ejemplo, decir si x es igual a 0, si x es igual a 7, etc. ¿no? En realidad nosotros podemos asignarle cualquier valor que sea diferente de 20, miren. Porque si nosotros en lugar de x colocamos si x es igual a 1, lo que vamos a obtener es lo siguiente, miren. Tendríamos, si x es igual a 1, x menos 1 igual a 19. Bueno, esto es para el caso que nosotros estamos viendo. Si nosotros colocáramos si x es igual a 20, tendríamos si x es igual a 20, x menos 1 es igual a 19. Y como nosotros podemos ver, esa ya sería una proposición verdadera, digamos, ¿no? Pero en este caso nosotros nos están pidiendo que obtengamos una proposición falsa. Por esa razón es que, a pesar, digamos, de que por ser x un término variable, nosotros podemos asignarle cualquier valor, pero como se desea que la proposición obtenida sea falsa, entonces podemos asignarle cualquier valor de tal forma que x sea diferente de 20, porque porque si x es igual a 20, vamos a obtener una proposición verdadera. Ahora, veamos, si x es igual a 1, x menos 1 igual a 19, ¿representa verdaderamente una proposición? Pues bien, nosotros sabemos que para que un enunciado represente verdaderamente una proposición, este debe cumplir tres condiciones básicas. Primero, el enunciado debe tener sujeto y predicado. Segundo, el enunciado debe representar a una oración aseverativa. Y tercero, el enunciado tiene que ser o debe ser clasificable como verdadero o falso. Miren, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, esta expresión y quisiéramos analizarla, vemos que en efecto esta expresión tiene sujeto y predicado, porque el sujeto es x, porque es de x, digamos, de quien se está hablando. Y el predicado, en este caso, se representa por x menos 1 igual a 19, porque es lo que se está diciendo respecto de x. Este x igual a 1, digamos, es la realidad bajo la cual se está, digamos, movilizando, ¿no? Por así decirlo, se está movilizando este enunciado, ¿no? O sea, bajo esta realidad, nosotros queremos ver si toda esta expresión representa verdaderamente una proposición. Muy bien, entonces continuemos. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Cómo analizar, digamos, de forma rápida. El enunciado, ¿posee sujeto y predicado? Sí lo tiene, ya habíamos dicho, el sujeto es x, el predicado es esta expresión que está acá, x menos 1 igual a 19. El enunciado es aseverativo, y en efecto lo es, porque nos está diciendo que si se verifica esto de acá, tenemos lo que está acá, ¿no? O sea, si x es igual a 1, se verifica que x menos 1 es igual a 19. Por lo tanto, es aseverativo. Ahora, el enunciado es verdadero, o sea, puede ser clasificable este enunciado como verdadero o como falso. En efecto, sí, ¿no?
porque nosotros sabemos que si x es igual a 1, x menos 1 es igual a 0, y 0 es diferente de 19. Por lo tanto, esta expresión sería falsa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este enunciado, miren, tiene las tres condiciones para poder ser esto una proposición. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nosotros, digamos, hemos podido deducir de forma rápida si es que eso no verdaderamente está enunciado una proposición. Sin embargo, como en el detalle está el gusto, entonces vamos detallando lo que acabamos de hacer de forma rápida, ¿no? El enunciado posee sujeto y predicado, en efecto lo tiene, que era lo que había explicado, ¿no? El sujeto es x y el predicado es x menos 1 igual a 19. El enunciado es una oración aseverativa, en efecto lo es, pues notemos que el enunciado asegura que x menos 1 es igual a 19. Ahora, ¿el enunciado es clasificable como verdadero o falso? En efecto lo es, que es justamente lo que había dicho, ¿no? Porque nosotros sabemos que si x es igual a 1, se tiene que se tiene que x menos 1 va a ser igual a 1 menos 1. Claro, porque simplemente estoy sustituyendo, ¿no? En lugar de x, ahora estoy sustituyendo el valor de 1. Entonces, y 1 menos 1 nosotros sabemos que es igual a 0, pero 0 es diferente de 19. Esto quiere decir que el enunciado es falso, ¿no? Por lo tanto, el enunciado, si x es igual a 1, x menos 1 es igual a 19, sí representa una proposición, pues tiene las tres condiciones necesarias para poder ser clasificado como tal. Ahora hagamos una observación, miren, que era lo que les había dicho, ¿no? Si se hubiera deseado convertir el enunciado en una proposición verdadera, obviamente se hubiera tenido que tomar en vez de x la expresión si x es igual a 20. Pues es el único valor para el cual se verifica que x menos 1 sea igual a 19. Ahora, digamos la parte importante, ¿no? Para nosotros poder convertir un enunciado abierto en una proposición lógica, se debe reemplazar en forma coherente. O sea, el término variable es el que nosotros debemos reemplazarlo en forma coherente, ya sea por un nombre, por una palabra, por un número, por una letra o cualquier símbolo, según sea el caso. Miren, vamos a retroceder un poco para que esto quede un poco claro, digamos, ¿no? Quede un poco claro. Bueno, nosotros por acá habíamos definido lo que era un enunciado abierto, también una sentencia abierta, ¿no? Y dentro de los ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, dentro de los ejemplos nosotros habíamos visto lo siguiente, miren, en este caso, digamos, X es el presidente del Perú. Si bien es cierto, en la definición nos dice que nosotros, como tenemos un término variable, podemos asignarle cualquier valor, ¿no? Pero tal y como acabamos de ver en la observación, ¿no? Esto es verdad, podemos asignarle cualquier valor, pero tenemos que asignarle, digamos, un nombre, una letra, un número, un símbolo o qué sé yo, de forma coherente, ¿no? Por ejemplo, no tiene caso, por ejemplo, decir 3 es el presidente del Perú, ¿no? O sea, eso ya es una oración sin sentido, que es lo que nosotros habíamos visto. De la misma forma, ¿no? A ver, pasemos al siguiente ejemplo que nosotros habíamos visto. De la misma forma, miren, acá nosotros no vamos a decir Pedro más 5 es igual a 8, no, o sea, eso es algo que tampoco tiene sentido. Entonces, en ese aspecto es que se está diciendo, ¿no?, que el término variable tiene que ser reemplazado, digamos, de forma lógica, de forma coherente, dependiendo de las necesidades que se tengan, ¿no?, o de las cualidades que necesite tener, ¿no?, el enunciado en estudio. Por ejemplo, aquí miren, X es la capital de Brasil. No vamos a reemplazar a X, digamos, por Juan, ¿no? Juan. O no vamos a reemplazar la X por, digamos, un triángulo, ¿no? O por, digamos, el triángulo equilátero. Si nosotros reemplazamos eso, miren, tendríamos el triángulo equilátero es la capital de Brasil. O sea, es una expresión sin sentido, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros estamos diciendo en esta observación que acabamos de ver, de que el término variable tiene que ser reemplazado en una forma coherente, ¿no? En una forma coherente, ya sea por un nombre, ya sea por una palabra, ya sea por un número, ya sea por un símbolo o por cualquier otra expresión, digamos, ¿no? Pero siempre de tal forma que el enunciado en estudio pues tenga sentido, ¿no? Bueno amigos, miren, esto
esto ha sido todo digamos lo que he preparado, todo el material que había hecho para el día de hoy. Espero que haya sido de su ayuda, espero que estos ejemplos les queden, digamos, les aclaren un poco más, ¿no? Acerca de lo que tiene que ver con respecto a los enunciados abiertos. Como ustedes pueden observar, seguimos aún metidos en el asunto de las proposiciones. Los ejemplos estoy tratando de cambiarlos en lo mayor, digamos, en la mayor cantidad posible. Algunos ejemplos los estoy tomando los mismos para poder esto facilitar un poco las cosas. Y nada, ¿no? Espero que el video les haya gustado. No olviden regalarme un like si en caso les está sirviendo. Si por algún motivos ven que me he equivocado en algo, les pido por favor dejen sus comentarios en las cajas respectivas para hacerlo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a lo que estoy hablando en este video, dejen por favor sus preguntas en las partes respectivas. Y nada, mis amigos, espero que el video haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima semana, si Dios quiere y no pasa nada. Cuídense mucho. Chao, chao.